Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema bastante escabroso. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que exponemos en este espacio información delicada. Incluso se han llegado a publicar programas en otras plataformas con unas políticas más flexibles o se han difundido por otros canales. Incluso cuando hablo de ciertos temas, intento no ser demasiado explícita en algunos aspectos, ya que a veces con dar unos ejemplos basta, y no es necesario entrar en detalles. A donde quiero llegar es que este programa es fuerte. Es un programa duro que muestra una realidad oscura, una realidad tergiversada por la literatura y, a su vez, un tanto oculta por la historia. Hoy quiero hablarles de un noble francés, un barón y mariscal de campo. Un señor que inspiró a Charles Perrault en su personaje de Barba Azul. Un hombre cuyo poder le hizo sucumbir al satanismo, causar una gran mortalidad infantil, que no mortandad, debido a sus gustos pedófilos y sádicos. Unos crímenes realizados supuestamente por un aristócrata que, si nos paramos a estudiarlos, no se diferencian mucho de los que han cometido ciertos nobles, políticos y otros sujetos influyentes por sus prácticas a lo largo de la historia, y voy a dejarlo aquí. ¿Para qué sirve este programa? No tengo intención de generar morbo. La introducción que estoy compartiéndoles es precisamente para advertirles de que el contenido no es apto para gente con cierto grado de sensibilidad. El objetivo de esta emisión es el de proporcionar una pincelada de realidad y demostrar hasta qué punto es capaz de llegar una persona con poder e impunidad, una persona de la nobleza. Empezamos. En Francia, su nombre es sinónimo del mal. Sin embargo, durante un tiempo, en esa época, fue considerado el ideal caballero. Gilles de Rais, o Guise de Rais. Su nombre se ha pronunciado e incluso deformado de mil maneras. Pasó a la posteridad como uno de los más terribles asesinos en serie, quien admitió haber sido el causante de la muerte de varios cientos de niños. Sus crímenes han ensombrecido hazañas que llevó a cabo en la Guerra de los 100 Años, en la que fue compañero de armas y protector de Juana de Arco, y que hicieron que consiguiera el nombramiento de mariscal de Francia cuando ni siquiera había cumplido 25 años, algo insólito por aquel entonces. Y otro detalle importante, gracias a todo esto, amasó una inmensa fortuna. Muchos historiadores lo consideraban como un niño con poder. En su juicio, Gilles de Rais declaró haber actuado acorde a su naturaleza. Decía no poder controlarse, que era algo propio de él y no había forma de evitar esos actos. Lo cierto es que sus palabras dan fe del monstruo que siempre llevó dentro. Cuando Juana de Arco murió, conocida, como bien sabrán ustedes, como la doncella o la Virgen de Orleans, dijo: «Uno se cansa y aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías». Pero, ¿cómo es posible que un ser humano llegue a corromperse de esa manera? Empecemos por su infancia. Una criatura nacida en uno de los linajes más poderosos de Francia, compuesto por 3 núcleos, en un entorno de gran poder y fortuna. Sus familiares eran inmensamente ricos. Durante sus primeros años, su educación y crianza estuvieron en manos de tutores e institutrices y muy dejados por sus progenitores. Su padre estaba siempre ocupado con sus campañas guerreras y su madre, sencillamente nunca quiso saber nada de sus hijos. No obstante, su educación fue muy esmerada y pronto dominó la lectura, el latín y el griego. Pasó el tiempo y en 1415 su padre fue herido mortalmente por un jabalí en una jornada de cacería. Fue trasladado a sus aposentos solicitando la presencia de Gilles.
Lo reseñable de esta situación es que el joven no mostró ningún ápice de tristeza o preocupación, sino que más bien parecía sentir deleite de esa escena. La escena de su padre muriendo lentamente, con sus vísceras esparcidas en la cama. Durante los días que duró la agonía, Hills no se separó de su padre, sin dejar de contemplar la macabra escena con absoluta indiferencia. Hills y su hermano pequeño fueron atendidos por su abuelo materno, no por orden del testamento, que en él la última voluntad del difunto especificaba que estuviesen al cargo de su primo directo, sino más bien por el interés monetario. Ese señor había amasado parte de sus ganancias con el bandidaje, a base de estafas y violencia. Si me permiten el paréntesis, igual que otros reyes de la historia que robaban y masacraban e incluso fueron exiliados y expulsados de sus tierras. Vamos, que el abuelo materno no era una buena figura de autoridad y ejerció gran influencia sobre sus nietos, particularmente sobre Hills. Según él, su abuelo le enseñó a beber y le inculcó desde muy niño a sentir placer a través de pequeñas crueldades. Bajo su custodia, por lo visto, aprendió a despegarse de los poderes terrenales y divinos, lo que le hizo creerse omnipotente. Cuando su madre murió, el abuelo tuvo terreno libre para hacer y deshacer a su antojo, sobre todo con la fortuna de sus nietos. En principio, aquel anciano manifestó más interés por el niño menor, desplazando por completo a Hills, quien buscó refugio en la inmensa biblioteca del castillo. Admiraba los escritos sobre Nerón, Tiberio y Calígula, personajes que destacaban por la impunidad tras sus crímenes y orgías, y además narrado al detalle. Todo esto fue el comienzo de un cóctel explosivo en su persona. El joven creció. Destacó enormemente en el manejo de las armas, algo que le sería de mucha utilidad cuando años después participara en las distintas guerras que se sucedían a su alrededor. A los 14 años, su abuelo le regaló una espléndida armadura blanca milanesa, a la vez que le concedía la distinción de caballero. Fue por aquel entonces cuando cometió su primer asesinato. No disparó a su hermano. La víctima se llamaba Antoine y era hijo de unos sirvientes del castillo. Hills le retó a un duelo con el ánimo de jugar juntos, algo amistoso y sin peligro, cuando en medio de ese reto, Hills clavó su espada en el cuello de Antoine. El noble francés, en vez de pedir ayuda, observó con placer cómo el joven se desangraba en el suelo. El incidente se solventó con una exigua indemnización de la familia del fallecido. Al fin y al cabo, Hills era un noble, y todo había sido un accidente de cara al público, por lo que no hubo represalias de ningún tipo. Siguió pasando el tiempo. A los 16 años, el aspecto físico de Hills era realmente imponente. Medía más de 1,80 m, era muy musculoso y ancho de hombros. Poseía, además, una gran agilidad de movimientos y una innata elegancia natural. El conjunto se completaba con unos grandes y profundos ojos azules y un cabello negro, ondulado. No parecía ser difícil encontrar esposa para él. Era apuesto y poseedor de una inmensa fortuna. Salvo por un pequeño detalle. Hills era homosexual. Algo que su abuelo había constatado, ya que más de una vez le había pillado infraganti intimando con algunos pajes e incluso su propio primo. Así que urgía tomar cartas en el asunto. Su abuelo empezó a buscar desesperadamente una candidata para casarse con su nieto. La primera que encontró fue una rica heredera de 4 años de edad, pero todo el plan se frustró cuando el Parlamento de París prohibió la boda gracias a la protesta de otros nobles locales. Hills continuó creciendo y parecía no temer a la muerte. Sus compañeros de armas lo admiraban porque siempre parecía luchar como si estuviese poseído. Gustaba de cortar cabezas y su armadura terminaba invariablemente bañada en sangre. Demostró gran bravura y violencia inusitada. Finalmente, su abuelo encontró una candidata esposa. Su vecina y prima Catherine de Thouars, de 15 años de edad. La familia de la joven se negaba al matrimonio, así que nieto y abuelo la raptaron y Hills se casó con ella el mismo día, el 24 de abril de 1422. La elección del abuelo estuvo motivada por varios castillos que poseía la familia de la joven, que, unidos a los suyos, harían de ellos la familia más potente de Francia. Como decíamos, la familia de la joven no aceptaba la unión matrimonial y se negó a dar parte de la dote, castillos y fortuna. Así que Hills dio un paso más allá y secuestró también a la suegra, encerrándola y manteniéndola a pan y agua hasta que cedieron.
El matrimonio tuvo una hija, Mary, en 1429, justo en el año que le proclamaron mariscal de Francia, aunque Gilles nunca mostró interés por su esposa. Catherine de Troyes, con su hija en brazos, huyó finalmente a uno de los castillos de su padre sin que Gilles pusiera demasiado empeño en recuperarlas. Pero vamos a ir por partes, porque la década de los 20 del siglo XV fue una época algo llamativa en la historia, sobre todo en el ámbito político. En 1424, Gilles vio reconocida su mayoría de edad, algo que anhelaba desde hacía tiempo. Solicitó el dominio absoluto sobre todas sus posesiones y empezó a apartar de su vida, gradualmente, a su abuelo. Aunque dijo que siempre sintió su mirada vigilante sobre él hasta su muerte. El caso es que Gilles, reclutado por el gran chambelán del rey, rindió homenaje al delfín de Francia, el futuro rey Carlos VII, quien pasaba por una delicada situación en su lucha contra los ingleses y los borgoñones en la Guerra de los 100 años. ¿Qué ocurrió entonces? Que en este capítulo de su vida, Gilles conoció a Juana de Arco. Se sintió fascinado por su personalidad y sus visiones sobre Dios, quedando también prendado de su belleza. Pero, más que desearla de manera sexual, parecía un amor fruto de la admiración y del morbo propio de la situación. Recordemos que Juana de Arco es conocida como la enviada por Dios. Hay quien afirma que su enamoramiento era también sexual, ya que cuando Juana de Arco habló con el rey y se mostró ante el resto de nobles y batalladores, ella vestía como un hombre, y su corte de pelo era masculino. Eso, sumado a sus ojos azules y su dulce voz, causaba una mezcla exótica que llamaba la atención de sujetos como Gilles. Pero esto ya son suposiciones y conjeturas poco importantes. El delfín concedió un pequeño ejército a Juana y Gilles para liberar Orleans del asedio inglés, que duraba ya varios meses. En solo 8 días, este pequeño ejército logró levantar el sitio y entraron triunfantes en la ciudad. Todos los veían como los salvadores de Francia. Gilles se convirtió en escolta y ferviente protector de Juana, a la que salvó en no pocas ocasiones del fragor de la batalla. Con ella se sentía en plenitud espiritual, hasta el punto de afirmar que la propia Juana era Dios, empujado por el efecto social que ella causaba. Quizá aquí se debiera de hacer otro pequeño paréntesis y explicar que el motivo de este gesto por parte del rey fue, según suposiciones, claro, causado por su situación de bastardo y otros problemas que arrastraba desde la cuna, incitando entonces a apostarlo todo, ya que no tenía nada que perder. Pero el verdadero protagonista es Gilles de Retz, quien, tras la coronación del delfín como Carlos VII, el 17 de julio de 1429, obtuvo el derecho de poner la flor de lis en su escudo de armas. La vida por fin parecía sonreírle y todo marchaba hacia el éxito más absoluto. Pero entonces ocurrió algo que le hizo descender a la locura. Juana de Arco fue capturada y condenada a la hoguera, sentencia que se cumplió el 31 de mayo de 1431 ante la impasibilidad del monarca francés. Gilles trató de rescatarla reclutando un pequeño ejército de mercenarios, pero por razones desconocidas no llegó a tiempo, a pesar de encontrarse a tan solo 25 kilómetros del lugar donde se llevó a cabo el juicio y la sentencia. Gilles acusó públicamente al rey Carlos de la muerte de Juana y lloró amargamente sobre sus cenizas. Ser su protector le había hecho sentirse alguien bueno, alguien que realmente había servido a su país, un acto de fe y buena voluntad por y para Dios. Y ella ya no estaba. Se sintió culpable por eso. No se sabe por qué. Como hemos comentado, supuestamente no llegó a tiempo, según la explicación oficial. Quién sabe si Gilles de Retz fue saboteado o es que tal vez no se atrevió a acudir en su ayuda. El caso es que él se sintió morir y sintió también cómo sus lazos con el mundo terrenal se rompían. Se quebraba todo lo puro a su parecer, todo lo bueno y todo lo humano. A esto hay que sumarle, por otro lado, que poco después su protector cayó en desgracia y Gilles vio perdida entonces su condición de mariscal de Francia. Entre todas estas cosas y la muerte de su abuelo ese mismo año, Gilles de Retz perdió el control. Y los actos que acontecieron a partir de entonces, en 1432, dejaron huella en la historia, mostrando hasta qué punto es capaz de llegar la demencia y la amargura de alguien con poder y riqueza.
Gilles de Retz ya no tenía un rey al que servir según su criterio, y su única razón de existencia era la de convertirse en el embajador de Satanás en la tierra. El mariscal de la luz se convirtió en el mariscal de las tinieblas. Y una vez fallecido su abuelo, a quien le temía, ya nadie le quedaba a rendir cuentas. Solo en su castillo, separado de su esposa e hija y rodeado de una corte de aduladores, Gilles se hizo la firme promesa de no volver a tener ningún tipo de contacto carnal con mujeres y se entregó a los más notables excesos y derroches. Por ejemplo, alcanzaba el éxtasis ante los cantos gregorianos y si tenía noticias de alguna voz hermosa, no descansaba hasta conseguir que su poseedor cantara única y exclusivamente para él. El sonido del órgano le producía tal enajenación religiosa que se hizo construir algunos con capacidad portátil para que le acompañaran en el más mínimo traslado. Quien acudiese a él era siempre tratado con generosidad. Tenía mesa a cualquier hora del día o de la noche y cuando dejaba el castillo solía hacerlo colmado de regalos. Gastó también una enorme fortuna en la representación teatral de las campañas realizadas con Juana, particularmente una que realizó en mayo de 1435 sobre la toma de Orleans, donde participaron más de 150 actores. Los trajes estaban lujosamente trabajados, la infantería contaba con armaduras auténticas y había grandes cuadros simulando multitudes. La entrada al espectáculo era gratuita y agasajó a todos los asistentes con grandes cantidades de comida y vino. En total se gastó en ello unas 80.000 coronas de la época. A causa de todos estos derroches, su fortuna empezó a menguar. Pidió dinero a prestamistas a un interés de usura y, para poder pagar, comenzó a vender propiedades a precios irrisorios. Pronto su familia se asustó ante la rapidez con la que Gilles malgastaba todo lo que tenía y pidieron al rey que interviniera. Entre los documentos aportados figuraba un memorial en el que se indicaba que su inmensa hacienda se acabaría en menos de 8 años. Carlos VII accedió, y en 1436, escudándose en el mal gobierno del señor de Retz, le prohibió en su gran consejo, y a través de cartas, que vendiera o intercambiase en algún trueque ningún castillo, fortaleza o tierra. Nadie se atrevió entonces a comprar nada de Retz, temeroso de despertar la cólera del rey, así que pronto se vio sin liquidez para continuar con la vida de excéntricos lujos que llevaba. Ante esta situación, Gilles se volvió hacia el esoterismo y la alquimia, convencido de que podría volver a llenar sus arcas a través del hallazgo de la piedra filosofal. La piedra filosofal, llamada también la gran obra, Magnus Opus o elixir de la vida, era, según antiguas creencias de magos y alquimistas, una piedra con propiedades extraordinarias, capaz de transmutar cualquier metal en oro, curar cualquier enfermedad, prolongar la vida e incluso otorgar la inmortalidad. Gilles se rodeó de una corte de nigromantes, brujas y alquimistas que le aseguraron que podrían fabricar oro y volver a hacer de él el hombre más rico de Francia. Finalmente, cayó en manos de un embaucador florentino llamado Prelati, que le aseguró estar en contacto y trato directo con el mismísimo diablo. Este le aseguró que solo sacrificando sangre inocente conseguiría de nuevo su sueño de volver a ser rico y poderoso. Y así fue como los servidores de Gilles de Retz empezaron a recorrer pueblos y aldeas buscando niños y adolescentes, prometiendo a su familia que los darían pajes del castillo. En ocasiones, el propio Gilles acudía personalmente a las casas de las familias para asegurar con amabilidad que los niños tendrían un futuro prometedor. De las víctimas no se volvía a tener noticias y cuando los familiares preguntaban, les respondían que estaban bien. Aprovechaban también que muchos niños se acercaban a su castillo a pedir limosna para hacerles pasar y hacerles desaparecer para siempre. Se calcula que entre 1432 y 1440 los territorios gobernados por Gilles de Retz, principalmente a los ámbitos cercanos a los castillos de Tifollé, Machecoul y Chantochet, desaparecieron más de 1000 niños. Y esto son cifras oficiales, las cuales dan una pequeña aproximación de la masacre real, ya que no se logró, según se cuenta, documentar todo. Sí que destaca que la cifra demográfica descendió notablemente, muy notablemente. La locura llegaba al castillo al caer la noche.
el temor se fue apoderando de los pueblos, cuyos habitantes, según cuentan, habían bautizado a Gilles de Retz como Barba Azul al dar las luces del alba tonos azulados a su negra barba, y sus criados se vieron obligados a guardar silencio y a ampliar su campo de acción, a secuestrar a más niños, con lo que el miedo se extendía cada vez más. La edad preferida de sus víctimas comprendía entre los 8 y los 12 años, una edad muy similar a cuando falleció su padre en la cama con las vísceras reventadas. Gilles de Retz estaba muy bien servido por su grotesca corte. Por ejemplo, tenía a una bruja, incluso se vestía como tal, quien era la encargada de secuestrar a los niños. Hacia 1440, la propia iglesia se estremeció con las leyendas que circulaban por la zona. Cada vez faltaban más niños, cada vez el noble enloquecía más, cada vez todo se extremaba hasta un punto inimaginable. El obispo inició una investigación casi criminalística, recopilando datos sobre las desapariciones y teniendo muy en cuenta que esas historias a voces apuntaban a Gilles de Retz como único culpable. Comprobó que se hablaba de decenas de niños, de cientos, 1000 se llegaron a imputar. ¿Cuántas de ellas fueron causadas por Gilles de Retz? ¿Había más delitos? Finalmente, y ese mismo año, Gilles de Retz vendió una de sus últimas posesiones al tesorero de Juan V, quien puso a su hermano Jean, eclesiástico, al frente de la posesión. Más adelante se enteró que un primo suyo también quería adquirirlo, pero por una suma mayor a la del primer comprador, por lo que Gilles de Retz quiso cancelarlo todo. Pero Jean se negó. Y entonces Gilles atacó su iglesia y lo secuestró. Conocida la noticia por el duque de Bretaña y por el obispo de Nantes, se le envió ayuda. Eso fue la perdición del noble francés, ya que a raíz de este impulso fueron al castillo en el que se encontraba y dieron con más de 50 cadáveres de niños y adolescentes. Empezaron a hacerse averiguaciones y el resultado fue que el duque de Bretaña hizo comparecer a Gilles de Retz ante la justicia, acusado de haber matado y torturado entre 140 y 200 niños en prácticas diabólicas. Se le hicieron 2 juicios, uno religioso, donde se le acusaba de satanismo y brujería, y otro civil, donde tendría que responder por la muerte de los niños. Las actas de estos juicios aún se conservan y nos permiten tener un conocimiento pormenorizado de lo que ocurrió. Al principio se declaró inocente, pero ante la avalancha de testimonios y confesiones de sus cómplices, que fueron torturados, todo se ha dicho, y la cruel amenaza de excomunión, finalmente confesó sus crímenes. Una confesión, por cierto, tremenda y muy minuciosa, de los actos que había realizado durante años, sus años de terror, y tal fue el horror que provocó dicha confesión que durante el juicio uno de los presentes cubrió el crucifijo que presidía la sala por la vergüenza que provocaron sus palabras. Durante su confesión proclamó su profundo arrepentimiento y pidió perdón a las familias de las víctimas. Querida audiencia, no se vayan. Aún queda programa, aún queda hablar de los actos concretos que este monstruo, por calificarle de algo, ya que lo que hizo no tiene nombre, ejecutó por orden de Lucifer. Pero antes veamos qué ocurrieron con él y sus compinches. El 25 de octubre de 1440, la corte eclesiástica dictó una sentencia de excomunión contra él y la corte civil decretó la pena capital. Su banda también fue castigada. A Prelati, el alquimista y sacerdote personal del ex mariscal, se le impuso una pena de 300 coronas de oro y cadena perpetua en una cárcel de la iglesia, recibiendo castigo físico de manera periódica y una dieta basada en pan y agua. Poco le duró ese castigo, ya que otro duque solicitó sus servicios, atraído por sus supuestas artes mágicas. La única mujer del grupo, Pierre Martin, esa bruja que se encargaba principalmente de reclutar a los niños, se suicidó en prisión. Los otros 2 ayudantes de Gilles fueron condenados a la horca y la hoguera. El 26 de octubre, el acusado fue ahorcado, después de haber rechazado el perdón real, gracia que se le concedía al ser un grande de Francia. Moría así, a los 36 años, uno de los mayores asesinos en serie de la historia, un monstruo sediento de sangre al que solo un error, a causa de sus impulsos y su falta de dinero, permitió capturar. Se documentaron
Y aquí entramos en materia fuerte, aún si cabe, aunque bastante fuerte resulta que una persona secuestre a niños para hacer orgías, torturas y matarlos en honor al diablo. Bueno, no me quiero desviar del tema. Aprovecho y hago otra advertencia. Si siguen escuchando el programa a partir de aquí es bajo su propia responsabilidad. Se documentaron 140 asesinatos, aunque fueron más de 200 víctimas. Ni el propio Hills pudo dar una cifra exacta. El juicio fue rocambolesco. Los notarios tomaron hasta el más mínimo detalle en cuenta. Francia estaba conmocionada. Aquello superaba incluso las vicisitudes de la Guerra de los 100 años. Estamos hablando de un héroe nacional, acusado y confesado todo por él, de psicópata, de asesino. Niños sodomizados, rasgados, incluso colgados de vigas, decapitados. Había una competición entre los participantes de los crímenes y Gilles de Rais, que era una de las actividades favoritas del aristócrata, en la cual, una vez coleccionadas 7 u 8 cabezas de niños, se creaba una especie de campeonato para ver cuál de ellas era la más bella, y la ganadora era usada como escupidera. Pero en vez de verter saliva en ella, se vertía esperma. Lo más suave que hacían con estos niños era cortarles la cabeza, pero no de manera rápida, sino más bien a golpe de daga y cuchillo. En otras ocasiones se limitaba a pegarles en el cráneo. Gilles de Rais gozaba, según dijo él y según está recogido en los textos históricos, al destruir la inocencia de sus víctimas y al profanar la virginidad. Sentía gran deleite en estrangular a niños de corta edad. Los niños que él consideraba de rostro más hermoso los desnudaba y, después de juzgar sus genitales, si eran de su gusto, rasgaba sus cuerpos. Tras abrirlos en vivo, disfrutaba viendo sus órganos internos completamente expuestos y, cuando esas criaturas estaban en puertas de la muerte, se sentaba sobre sus estómagos. En la sentencia contra Gilles de Rais, él admite haber eyaculado en los intestinos de cadáveres. Admitió también haberles sacado el corazón a través de heridas agrandadas e incluso haber desmembrado a una mujer embarazada para posteriormente jugar con su feto extraído. El artículo 1 de la sentencia habla de pedofilia y el artículo 2 expone detalladamente otro rasgo de su sádico comportamiento. Con el fin de impedir que los niños gritaran, Gilles de Rais los colgaba mediante cuerdas y cadenas y ganchos en su habitación. Después los soltaba para tranquilizarlos y decirles que no quería hacerles daño, que solo pretendía jugar con ellos. Cuando se calmaban, él los mataba. En unas ocasiones eran degollados, en otras desmembrados poco a poco. También hay confesión de matarlos con un bastón de madera. Ahondando un poco más en el tema, me lo iba a reservar, pero si han llegado ustedes a este punto del programa, supongo que es porque ya están curados de espanto. Ahondando un poco más, se denunció también que colgaba a los niños para ensañarse con ellos y herirles casi de muerte, para más tarde soltarles, tranquilizarles y curarle las heridas. Y tras esto, darles muerte definitivamente. A veces de manera rápida y otras no. El artículo 4 narra cómo Gilles de Rais sodomizaba a los niños mientras estaban colgados de las cuerdas y de los ganchos antes de infringirles heridas. En otras, tras haberles degollado, se masturbaba sobre las venas del cuello y sobre la sangre que salía a borbotones. En otras, los violaba cuando acababan de fallecer, siempre y cuando el cuerpo aún siguiese caliente. Un superviviente de aquellas orgías de muerte, al que perdonó la vida en honor a su belleza, narró cómo, una vez muertos, besaba a los niños, solía tomar las cabezas y las extremidades más hermosas, las levantaba para admirarlas y lloraba afligido por lo sucedido. Sí, han oído bien. Gilles de Rais se lamentaba de lo ocurrido. Tras la sangre y los gritos, el arrepentimiento se instalaba en su mente durante unas horas, quien juraba con ansia no volver a repetir sus crímenes y querer viajar a Tierra Santa para redimirse. No lo hacía. Y nunca se detuvo.
Sus cómplices le sacaban del estado de postración cada mañana. Muchas madrugadas, al alba, este aristócrata salía corriendo del castillo y se dirigía al bosque a chillar y desfogarse, mostrando a la nada su arrepentimiento y sintiendo auténtico pavor por las represalias divinas. Es decir, Hills solía recorrer angustiado su castillo y parte del exterior de éste, ya que, según creía, los espíritus de sus víctimas le perseguían. Pero siempre volvía a las andadas. Su fortuna menguaba y ansiaba poseer la piedra filosofal. Su depresión a raíz de no poder rescatar a Juana de Arco iba en aumento. Según las crónicas, bebía 5 litros diarios de un licor de 22 grados, además de mantener unos horarios desordenados y cometer estos crímenes. Pero en este mundo viperino no todo es lo que parece. Ya saben que siempre intento ofrecerles las 2 caras de la misma moneda, y puede que esto último que acabamos de escuchar jamás sucediese. Verán, según otras teorías que circulan por ahí, todo esto quizá fueran acusaciones inventadas por el rey de Francia, la Iglesia y otros nobles debido al apoyo incondicional de Gilles de Retz a Juana de Arco, a la que quemaron alegando que era una bruja. Gilles de Retz parecía ser una pieza incómoda para la nobleza y el clero, a lo que además se une su enorme patrimonio, que el rey quería, por lo visto, confiscar para poder financiar la Guerra de los 100 años. De Retz también contaba con un grandísimo ejército a sus órdenes, el cual retiró tras la muerte de Juana. De hecho, más allá de los escritos del juicio, que no están muy claros, no parece que haya más documentación relacionada, ni tan siquiera sobre los niños desaparecidos durante ese periodo. Algo parecido ocurrió con Isabel de Báthory en Centroeuropa, la conocida Condesa Sangrienta, ya que era más poderosa y tenía más posesiones que los reyes del lugar, y eso no lo podían permitir, y menos de una mujer, por lo que lanzaron acusaciones sospechosamente idénticas a las de Gilles de Retz, hasta que la condenaron a morir emparedada. Quizá nunca lleguemos a saber la verdad, ya que ninguno de nosotros estuvimos allí para verlo. Pero sí hay algo que podemos afirmar con rotundidad, y es que la historia la escriben los vencedores y poderosos. Por el momento lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo programa.